al Espíritu Santo que te hable hoy. Dios Todopoderoso, te pedimos, Señor, en este momento, en esta mañana, que seas tú hablándonos hoy. Espíritu Santo, habla a nuestro espíritu, danos dirección, danos instrucción, danos corrección. Guíanos para que podamos entender tu palabra, Señor, y que nos sea revelada a nuestra alma, a nuestro corazón. Damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero agradecer a mis pastores que me permiten, que ponen la confianza, me dan el privilegio de compartir la palabra del Señor, el gozo que es adorar al Señor con este servicio. Y me gustaría que verdaderamente disponiéramos nuestros corazones, evitásemos toda distracción, el móvil, el niño, las luces, ay, qué bonitas las luces. No, concentrémonos en la palabra del Señor y lo que Él quiere hablarnos. También quiero saludar a los que nos ven por las redes, que esta palabra sea de bendición para tu vida y que el Señor te hable con esta prédica. Y hoy la verdad que lo que el Señor me ha instruido es un tema que me encanta, que me maravilla. Hoy la prédica de hoy se titula La plenitud de Cristo. La plenitud de Cristo. Y a mí me gusta porque hace unos meses empecé a escuchar yo la plenitud de Cristo. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Y yo digo, ¿acaso eso existe, Señor? ¿Qué es eso? Yo le preguntaba, ¿qué es la plenitud? ¿Qué es cuando canta la persona o cuando alguien habla de la plenitud? ¿Qué es? ¿Verdaderamente existe? ¿Es una cosita bonita que dijeron, oh, vamos a decir que es la plenitud? ¿O qué es eso? Y si existe, ¿lo estoy experimentando verdaderamente? ¿Cómo llego a experimentar eso? Y todo eso yo, paseando a mi perro, iba y, Señor, ¿qué es la plenitud? Yo quiero experimentar eso, Señor. Y entonces el Señor me ha dado instrucción. Primeramente, tenemos que saber y que comprender, y es algo que el Señor también me ha hablado, de que nosotros en nuestro andar como cristianos tenemos dos frentes contrarios. Principalmente tenemos dos frentes que se oponen o que eso es, son un obstáculo para llegar a, a experimentar a Jesús, a experimentar a Cristo, a tener esa plenitud. Y esos dos obstáculos, el primero, que yo estoy seguro que todos lo sabemos, es el enemigo, el diablo. Dice en Efesios capítulo 6, versículo 12. Efesios capítulo 6, versículo 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. En definitiva, es el diablo y sus cómplices. Está diciendo la palabra que tenemos lucha, que se oponen en contra de nosotros. También dice la palabra que el diablo está día y noche acusándonos. Es que este hace esto, este hace lo otro. Y entonces ese es el primer frente en contra nuestro. Y el segundo es, lo hemos hablado también muchas veces, nuestra mente, nuestros sentimientos, estructuras mentales que tenemos arraigadas, formas de pensar, doctrinas. Dice en 2 de Corintios, vamos a ir a 2 de Corintios, también está hablando Pablo, capítulo 10,
versículo 4. Segunda de Corintios 10:4 dice: derribando argumentos y toda altivez que se levantan contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Ponme el versículo 5. Los tengo aquí contrario, creo. Entonces, en definitiva, lo que dice es que las armas que Dios también nos ha dado es para derribar fortalezas mentales, argumentos en contra de la palabra, argumentos en contra de la vida de Cristo. Y yo quiero decirte que por mucho tiempo yo pensé, es que esto del cristianismo es dejar de pensar en mi familia, o dejar de pensar en mis sueños, o dejar de pensar en la familia que quiero formar en un futuro. Y no es así. No es que tú dejes de pensar en todo eso. No es que tú dejes o deseches o olvides totalmente tu trabajo, tu familia, tus amigos. No. De hecho, si tú haces eso, eso es antibíblico. Derribar las fortalezas, los sentimientos, es que no nos gobierne los sentimientos y la mente, sino transformar, incluir a Cristo en medio de todo eso. Que si mi prioridad era trabajar para mis hijos, pues ahora mi prioridad es que Cristo se revele a través de mi amor hacia los hijos, de mi amor para mis hijos. Que lo que yo quiera sea primeramente expresar a Cristo a través de mi familia, a mis amigos. Que quiero irme a Japón, pues saber que en eso tengo que incluir a Cristo. O sea, no es desechar todo, sino incluir y permitir que Cristo transforme eso. Y entonces, de hecho, la cuestión es la mente y los sentimientos. Y tanto la Biblia como la ciencia hablan del peligro de la mente, el poder de la mente, de que ves cosas donde no lo hay, donde crees que se experimentan. O sea, las últimas décadas, la psicología se ha desarrollado y confirman que la mente, el alma, tiene el poder de controlar incluso lo que sentimos físicamente. Entonces, no siempre podemos fiarnos de lo que sentimos o de lo que pensamos. Pero entonces tenemos estos dos frentes, el enemigo y nuestra mente, nuestros sentimientos. Y lo curioso es que hay iglesias, hay gente que solo le dedica tiempo al primero. Hay una historia que contaba un predicador que dice que en una iglesia, obviamente es una historia ejemplificadora, que en una iglesia de por ahí estaba el diablo sentado fuera, llorando, llorando y llorando y llorando. Y llega alguien y le dice, diablo, ¿qué te pasa? ¿Por qué lloras? Dice, es que me están echando la culpa de todo. Y yo no he hecho nada. Y yo no he hecho nada. Y es que a veces le echamos la culpa al diablo de todo. Y déjame decirte que la palabra nos dice claro que Cristo tiene toda la autoridad, que el enemigo está derrotado. Entonces yo no estoy diciendo que no tengas que luchar, pero primero tienes que tratar con tu alma. Y el diablo lo que ha hecho es que nos enfoquemos solamente en él y no en tratar nuestra alma, no en tratar nuestra mente. Y entonces esto es muy profundo, podríamos tirarnos horas hablando del alma, de lo que ocurre, de lo que no ocurre. Pero en este momento quiero hacerte una pregunta, quiero que reflexiones
porque el Señor me enfrentó de esta forma. Me dice, si el día de mañana te levantas en un lugar nuevo, en un lugar lejos, de aquí a kilómetros y kilómetros, donde nadie te conoce, o imagínate una situación que sería perfecta, tienes oportunidad de empezar una nueva vida, o imagínate que tienes a tu familia toda reunida con todos los recursos para vivir bien. Imagínate o que a lo mejor estás en las Bahamas, que eres un multimillonario, no sé. A mí el Señor me enfrentó y me dijo, si el día de mañana estuvieses en otro lugar totalmente distinto, ¿buscarías a Cristo? ¿Buscarías una iglesia donde congregarte? ¿Buscarías tener encuentros personales con Cristo? Y cada uno sabe lo que su alma desea y lo que su vida perfecta sería. Reflexiona sobre eso. Pero entonces, ¿qué es la plenitud de Cristo? ¿Qué es la plenitud de Cristo? Y verdaderamente esto podría ser un tema que abarque mucho, pero yo me gusta y le pido al Señor, yo quiero ser conciso, porque yo tiendo a irme por las ramas, yo quiero que la palabra sea directa. Y lo que el Señor me llevaba, porque la respuesta va a parecer simple, pero es tan profunda. La plenitud de Cristo no es otra cosa que conocer a Cristo, que experimentar la vida que Cristo da, que ver a Jesús de forma tan reveladora que Él transforma tu alma, Él transforma tu interior, Él transforma tu mente, Él transforma lo que lo que había en ti, es verlo tan reveladoramente que a lo mejor tu cuerpo tiembla, tu cuerpo se estremece. Es tanto, hay una frase de una canción que escucho, dice, yo era de una forma y ahora soy de otra, y lo único que hay en medio fue Él. Fue conocer a Cristo. Eso es la plenitud de Cristo. Esa transformación que hay un fuego por amarle a Él. Pero no lleva a la altivez, no lleva al yo conozco a Cristo. Es que esta semana estaba hablando y me pidieron un consejo y yo les dije, lo que tienes que hacer es buscar más a Cristo. Y me dijo la persona, yo ya conozco a Jesús lo suficiente. Y me chocó tanto. Es humillarse ante el Señor, el conocer la plenitud de Cristo es humillarse. Señor, puedo verte la cara y no sé por qué. Es por tu gracia, es porque te sientes humillado. Lo que te sale es, Señor, soy tan pecador, me merezco tan poco verte cara a cara, me merezco tan poco conocerte. Pero aún Él está ahí. Pero aún Él desea, pero aún Él busca y Él anhela que cada uno de nosotros lo busquemos, lo conozcamos, esa plenitud. Y es que este misterio es un misterio que está delante de nosotros. Vamos a ir a Juan capítulo 17, versículo 3. Es un misterio que tanto el enemigo como el hecho del ser humano de buscar su gloria, su honra, su orgullo, lo ha tapado. Pero la palabra lo dice tan claro, Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Es un misterio que tenemos al alcance, Cristo llegando a nuestras vidas. Vamos a Colosenses, capítulo 2, versículo 9. Es un misterio que cuando yo me pongo a buscar
y leo en la palabra y digo, lo dice tan claro. Colosenses 2, versículo 9 y 10 dice, porque en Él, en Cristo, en Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. O sea, la plenitud de Cristo es Cristo, es la vida que Él tiene, la vida eterna es Él en nuestros corazones. No son sentimientos, no son formas, no hay una fórmula. Dice, ¿qué nos distrae? O sea, la pregunta, estamos hablando si este misterio está a nuestro alcance, ¿qué nos distrae? Y si nos vamos al versículo anterior, al versículo 8, versículo 8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. O sea, lo que nos distrae, lo que nos separa de la plenitud de Cristo, la plenitud de su deidad, son filosofías, son ideales, son pensamientos, estructuras mentales. Somos nosotros mismos, nuestra alma, nuestra mente. Y hay un montón de ideas instauradas en nuestra mente. No estoy preparado, es que llevo muy poco tiempo. A mí me lo han dicho, es que ya sabes, es que yo todavía, para esto no estoy preparado. O todavía no es el tiempo para que yo vaya y haga tal. O no, yo es que para eso no sirvo. O incluso hay pensamientos basados en la Biblia que nos forman una pared para conocer, para experimentar la plenitud de Cristo. No es que cuando Dios quiera, no es que Dios me ha llamado a predicar y ya, para otra cosa no. Yo para predicar y cuando ya el pastor me dé para predicar, pues ya serviré al Señor. No, es que yo tengo que trabajar para este propósito, para nada más. O sea, son muchos pensamientos. Ahí donde estás, pregúntale a Dios, Señor, ¿qué me detiene? ¿Qué me separa de ti? Ahí donde estás en tu mente, díceslo, Señor, ¿qué me detiene de conocerte y experimentar la plenitud? Quiero saber por qué no he podido hacerlo. Y básicamente tenemos que examinarnos a nosotros mismos. ¿Cómo experimentamos la plenitud? Examínate a ti mismo. ¿Qué tengo que examinar? Por ejemplo, ¿qué te motiva a orar? ¿Qué te motiva a venir a la iglesia? ¿Por qué estás aquí? No, es que el pastor me llama y me llama y me llama y tengo que venir. No, es que mi madre está ti, mi mujer, no sé qué, no sé cuánto. ¿Por qué vienes? O sea, cuando tú te examinas y profundamente y piensas en eso, pues te das cuenta si has conocido a Jesús o no. Otra pregunta es, ¿amas a Dios? ¿Amas a Dios? ¿Amas a Dios? Yo hace años, es que dentro de yo no conocer a Dios, Dios a veces revela cosas. Y yo estaba y digo, es que yo no amo a Dios. Hace tiempo, yo no amo a Dios. Y no sabía qué hacer, me lo guardé para mí, pero me di cuenta, yo es que yo no amo a Dios. Entonces te pregunto, ¿amas a Dios? ¿Amas a Dios? Porque yo no quiero señalarte, al contrario, yo quiero impulsarte a que busques enamorarte de Dios, a que busques conocer a Jesús, a que busques que Jesús, que Cristo llene ese vacío que a veces tenemos en nuestro corazón.
¿Y qué ocurre cuando no amamos a Dios? Te secas. Ya no solamente es dejar de venir a la iglesia o ya no solamente es dejar de orar. A mí cogí ira contra Dios. No quería hablarle a Dios. Era tanto lo que yo no quería hablarle a Dios que en mi digamos, imagen confusa, yo venía a la iglesia y yo decía, yo no quiero orar, pero si no oro, la gente se va a dar cuenta. Y el pastor empezaba a orar y yo empezaba a repetir lo que él decía, porque yo no quería orar, yo no quería hablarle a Dios desde mi corazón y yo estoy haciendo una repetición. Y es que eso ocurre cuando haces las cosas sin amor, cuando haces las cosas, o yo venía y digo, porque si no vengo, ¿qué dirá la gente? ¿Por qué estás viniendo a la iglesia? ¿Por qué oras en tu casa? ¿Por qué lees la palabra? ¿Amas a Dios? Esa es la pregunta. Y yo quiero darte unas estrategias que el Señor ha puesto en mi vida, me ha revelado estrategias bíblicas para poder conocer a Jesús, para que esa llama se avive cada vez más. Primera es orar. Otra vez la oración, otra vez es que en el discipulado, en el de nuevos creyentes, en el de fundamentos bíblicos, oración, oración, oración. ¿Sabes que lo único que le pidieron, bueno, lo único, en la Biblia se registra que los discípulos le pidieron a Jesús, enséñanos a orar, enséñanos a orar. No les dijeron, enséñanos a que se salgan los demonios, que se sane la gente, no, enséñanos a orar. Vamos a Juan capítulo 1, versículo 18. Y vamos a ver la importancia de orar. Juan 1:18 dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ponme la Nueva Versión Internacional, porfa. Dice, a Dios nadie lo ha visto nunca, el Hijo unigénito que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre. Vive en unión íntima con el Padre. Tenemos que vivir en unión íntima con Dios. Jesús así lo hace, lo hacía y lo hace. Pues nosotros a través de la oración es que podemos tener unión íntima con Dios, en nuestro lugar secreto, en la iglesia, conocer a Cristo a través de la oración. Lo curioso es que la palabra también nos revela que debemos de orar, no lo sabemos. Un predicador decía que él en el 2024 su propósito o su petición a Dios era, Señor, enséñame a orar. Y que pasado todo el 2024, 2025, su petición es, Señor, enséñame a orar, porque no sabemos orar. Y por mucho que nos entrenemos, que sí, yo es que reprendo tal y bendición y multiplica y vallado y tal, hay veces que no sabemos orar. Necesitamos a Dios para que nos enseñe a orar. Y la oración es, digamos, uno de los puntos de las estrategias más principales para conocer a Dios. Si no oras, Señor, vengo aquí cara a cara, quiero verte cara a cara. Pero en la semana no oras, no puedes ver a Dios. Señor, quiero conocerte, pero no oras durante la semana. Sí, yo oro todos los días, Señor, bendíceme, por favor, tal, 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 tal. Intencionalidad en la oración, intimidad en la oración con Cristo. Esa es la primera estrategia. La segunda estrategia, voy a pedirle a Emilio que pase aquí delante, me va a servir de ejemplo muy gráfico. Ponte aquí, por favor.
Entonces, como vemos, Emilio, que es muy alto, va a representar a Cristo. Aquí Emilio representa a Cristo y yo represento a cada uno de nosotros. Entonces, Emilio es alto, pero Cristo es mucho más alto. ¿Lo sabemos? Amén. Entonces, decimos muchas veces, Cristo, quiero amarte. Cristo, quiero conocerte. Cristo, quiero abrazarte. Pero no asisto a la iglesia, pero no voy a las oraciones. Aquí tenemos a Cristo con su cabeza y su cuerpo es la iglesia. Su cuerpo es la iglesia. Y entonces la segunda estrategia es, si quieres conocer a Cristo, abraza a la iglesia. Porque hay veces que la gente dice, Señor, quiero conocerte, quiero estar contigo, quiero verte, quiero... Y no es simplemente venir domingo a domingo, sino participar, amar a la iglesia, servir a la iglesia, decirle, pastor, pastora, quiero formar parte del cuerpo, porque si no lo hacemos, para abrazar a Cristo es como si estuviera abrazando solo la cabeza. Si no abrazo el cuerpo a la iglesia, voy a servirte, Señor. Quiero estar con la iglesia de Cristo, quiero servirte. Entrego mis dones, entrego mi tiempo en oración, en servicio, da igual lo que sea. Tenga que cantar, tenga que poner sillas, tenga que hacer lo que sea. Abraza el cuerpo de Cristo, porque si no, no puedes conocerlo. Gracias, Emilio. Si no, no puedes. Porque queremos buscar a Cristo, pero solo intentamos coger la cabeza que es Cristo. Y es que son, como digo, son muchos los argumentos uno, porque a mí me ha pasado también, no, yo es que oro en mi casa, los domingos a las 8, no, yo oro en mi casa. O no, a veces yo he escuchado, vamos a reunirnos en confraternizar la iglesia. No, es que yo le voy a preguntar a Dios si quiere que yo vaya. O no, si dice, ayúdenos a limpiar. No, es que limpiar, yo no sirvo para limpiar. O no, yo solo al culto, ir al evento ese de un concierto o un evento de un profeta. No, yo en el culto y ya está. La palabra habla del cuerpo de Cristo, ser partícipe en servicio, en compromiso. Y verdaderamente que yo lo digo por la experiencia, sirviendo he conocido a Cristo. Y no, como digo, no solamente, no, yo es que Dios me llamó a esto y a eso voy a hacer. No, en lo que haga falta. No quería decir esto, pero yo cuando me dispuse al servicio le dije, papá, mamá, ponedme en lo que queráis, en lo que haga falta. Y yo estoy en el ordenador, lo controlo, pero si por mí fuese, yo no estaba ahí. Pero yo sirvo a Dios porque quiero, porque con el servicio muestro mi amor hacia Cristo. Y aún en el servicio Dios pone gozo y alegría y ese fuego se aviva. Gloria a Dios. Y ese es el segundo estrategia. Y la tercera estrategia tiene que ver, yo me lo planteé, el Señor me hablaba, renueva tu mente, somete tus sentimientos. Y yo digo, si no me puedo fiar de mi mente o mis sentimientos, ¿cómo ando? ¿Cómo ando? Porque si el corazón es engañoso y yo digo, siento a Cristo y siento a Dios, pero me venía, ¿cómo estoy seguro de que eso ocurre? O yo leo la palabra y pienso una cosa y digo, esto es así, digo, ¿lo estoy interpretando bien? ¿Cómo puedo confiar si la palabra dice renueva tu mente? Pero hasta que eso comience, ¿cómo puedo fiarme? Y entonces
Dios es un Dios de orden. Vamos a ir a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 11. Y dice, Él mismo, hablando de Cristo, Cristo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. El siguiente. De este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Cristo puso nuestros pastores para que nos guíen, nos instruyan, nos corrijan. Dios usa a los pastores para que nosotros conozcamos a Cristo. Lo dice la palabra. De este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Déjame decirte, los pastores no son tus enemigos. Los pastores no son tus enemigos. Y ellos, yo de verdad que a veces pensé, digo, Cristo se revela a mí. Cristo me habla a mí, no necesito de ellos para tal. Y yo al momento de identificar ese pensamiento digo, estoy bien, Señor, esto viene de ti, esto viene de ti. La palabra es clara. Dios instituyó pastores, profetas, maestros, para que podamos ser guiados. Ellos no son tus enemigos, son tus guías. Y obviamente, o sea, no es que ellos estén a fuerza de voluntad. Ellos recibieron y aceptaron el llamado de Dios. Y vamos a Hebreos capítulo 13 y 17. Perdón, capítulo 13, versículo 17. Nos dice la palabra, ya podemos poner la Reina Valera. Nos dice la palabra que ellos obedecen a Cristo y ellos nos sirven de guía. Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. O sea, ellos se preocupan por cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que nos parezcamos al pastor, para que nos comportemos como la pastora. No, para que nos parezcamos a Cristo, para que nuestro caminar sea con Cristo. Y yo muchas veces con el Señor digo, Señor, ¿por qué soy hijo de pastor? ¿O de qué me sirve? Pero bueno, dentro de muchas cosas, lo que he visto yo durante toda mi vida, cómo ellos se esfuerzan en guiar, se preocupan, que si uno está mal, pues ellos están preocupados, que la otra le traiciona, le duele, pero ellos continúan y aman a sus hijos espirituales. Ellos no son perfectos, pero Dios los ha dispuesto para esta obra. Y para acabar esta estrategia, es tan así que muchas veces lo que Dios te habla a ti, ya se lo ha dicho a tus pastores. Y es que a veces yo flipo. Estaba yo la semana pasada escuchando una predicación y yo digo, wow, la plenitud de Cristo. Creo que el Señor quiere que yo predique de esto. Y por un momento pensé, voy a hablar con el pastor, pero después dije, ¿yo? ¿Cómo voy a ir a mi maestro a la cabeza? Oye, que Dios me dice que tengo que predicar. Y rápidamente dejé de pensar y es que fue un pensamiento, dije, si es verdaderamente Dios, ya llegará el momento en el que Él hable. Mira, no habían pasado 24 horas que el pastor me dijo, el próximo domingo predicas tú. Y yo le dije, pues la predicación va a ser tal, tal y tal. ¿Es así o no? Amén. Y es increíble lo que hace el Señor.
Entonces, para, para ir terminando yo, ya decía, la plenitud de Cristo es conocerlo a Él, es la propia vida de Cristo que se inyecta en nosotros. Él nos da su amor para que lo podamos manifestar a los demás. Es esa vida que nos permite, que nos enseña, que nos instruye para cambiar y ser transformados. Una transformación que va a durar hasta que vuelva Cristo o nos muramos. Pero o sea, no, él nos transforma no porque nosotros seamos malos o porque es que somos súper imperfectos. Él nos transforma porque Él es el varón perfecto. Y la transformación, como decía antes, no es para parecerme al pastor, a la pastora, es para parecerme a Cristo, para reflejar a Cristo. De hecho, esa es la iglesia de Cristo. Aquellas personas que están dispuestas a que la vida de Cristo se inyecte en el corazón y produzca transformación. Y de hecho, como decía, los pastores nos ayudan a eso. Y vamos a 2 de Corintios capítulo 3, versículo 18. La vida que ha puesto Cristo en nosotros es para parecernos a Él. Dice, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Ponme la Nueva Versión Internacional. Lo dice un poquito más claro, dice así, todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor. Nosotros que hemos conocido a Cristo reflejamos a Cristo. Somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción. El propio Cristo es el que nos transforma. Somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Entonces, ¿estás dispuesto a ser transformado? ¿Quieres conocer a Cristo? ¿Quieres experimentar la plenitud de Cristo? Vamos a ponernos de pie. Mi deseo es que para el 2025 uno de tus propósitos sea conocer a Cristo más y más, más y más. Nunca es suficiente conocer a Cristo más y más. ¿Estás dispuesto a tener ese propósito? Te animo, cierra los ojos ahí donde estás. Cierra los ojos y comienza